tío, cuento con vos, mozo, la cuenta. ¿Por qué no lo cuentas si nos reímos todos? Contate otro, contante y sonante. Argentina está llena de cuentos. Eva Moreira, Julián Saúd y equipo se animan a contarlos. ¿Cuánto cuento? En AM530. Somos Radio. Productora, directora, dibujante, animadora, publicista y productora de eventos. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Durante la última dictadura cívico-militar se exilió y trabajó en cortos de animación en Nicaragua. Regresó al país en 1983 con el retorno de la democracia. Integró el grupo Cine Infantil Educativo, donde realizó dibujos y animaciones. Más tarde, dirigió el musical Bam Bam Empezó la Fiesta y el documental 1973, Un Grito de Corazón. Coprodujo con el exterior títulos como Nicotina y Cobrador In God We Trust. Se desempeñó como productora general de los festivales Bafisi y de Mar del Plata. De 2008 a 2013 fue presidenta del Inca y diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires de 2013 a 2017. Bienvenida al estudio de la 530, Liliana Masure. Ay, muchísimas gracias, gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Liliana, ¿cómo empezó ese amor por el cine? Mira, en mi casa había como un mito importante porque yo tenía mi bisabuelo francés, Paul Masure, llegó de París después de la Comuna. De haber participado en la Comuna, es uno de los tantos huidos de Francia por haber participado en la Comuna, y era maestro joyero, y llegan a la Argentina y por alguna razón van a Santiago del Estero, quién sabe con qué utopía, aquella madre de ciudades, instalan el primer cine, la primera confitería, un salón de espectáculo que se llamaba El Pasatiempo del Águila, y finalmente el primer cine de la región. Pero como un maestro joyero haciendo... Y bueno, no sabemos, parece que era muy creativo el abuelo Paul, el bisabuelo Paul, y termina poniendo el cine, con lo cual mi padre tenía todo el recuerdo de su primera infancia, haberlo pasado metido en la sala de cine viendo películas mudas, ¿no? En ese momento. Entonces era toda una historia y mi padre por eso amaba el cine y nos llevaba a cuanto espectáculo y cine había en Buenos Aires en ese momento. Algunas cosas no nos divertían demasiado, pero el cine siempre fue, o sea que yo tengo el recuerdo del cine Gomón cuando era Cinerama. Claro. Hace mucho tiempo. Imagínate, yo eso estoy hablando de los 60, del principio de los 60. Entonces, bueno, siempre me gustó todo lo que tuviera que ver con la cultura, con la producción teatral. Yo era de aquellas niñas que ponía a todos sus amigos y sus amigas a hacer obras de teatro y teníamos ahí en la terraza de casa un lugar que habíamos elegido como escenario y juntábamos a todos los adultos que pobres tenían que sentarse ahí, aplaudirnos y ver aquello que hacíamos. Pero el cine me atrajo particularmente, y esto lo dije el día que asumí en el Inca. Fue una decisión muy temprana el tema del cine, porque a mí lo que me fascinaba del cine era el trabajo en equipo, era esa producción colectiva que es el cine y la relación con el público que no era efímera, porque bueno, yo era consciente de aquellas obras de teatro que inventábamos, que las veían una vez y después nadie las quería ver más. Entonces hay que inventar otra. Y me pasaba que el cine perduraba, quedaba. O sea que, bueno, para mí el cine era un mundo al cual yo quería pertenecer. Estamos hablando con Liliana Masure. Liliana, ¿y cuándo eso se empieza a hacer más profesional? Bueno, yo hago la Escuela Nacional de Cine de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Manuel Belgrano. Egreso en el 72, momento crítico, o sea, ya a la Pueyrredón, que era el paso siguiente, la escuela superior. No pude entrar a la Prilidiano Pueyrredón porque no fui aceptada prácticamente por la militancia que teníamos en ese momento. El examen de ingreso fue muy, muy embromado.
Y bueno, decido ya no, y estaba en ese momento estudiando Historia de las Artes en Filosofía y Letras, y encuentro un cartelito, en realidad quien era mi pareja en ese momento, Martín Salinas, ve un cartelito en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, que llama a dibujantes a trabajar en un grupo de animación, de dibujo animado. Y ahí fui. Claro, porque vos estudiaste Bellas Artes, Claro, tenías el lápiz afilado. Claro, cuando vi que lo que yo dibujaba podía contar historias, podía moverse, podía hablar y podía transmitir desde lo audiovisual, allá me fui. Y desde ese momento empecé una relación con el cine que ya no abandoné. Empecé con la animación, en un grupo en Vicente López que era fantástico. Se llamaba Cine Infantil Educativo y teníamos un equipo de difusión, o sea, recorrimos el país entero proyectando las películas que hacíamos, construimos los stands de animación en la Universidad del Comahue y en la Escuela de Cine de Santa Fe, stand de animación y cursos de animación los stands fueron destruidos con el golpe en el 76, pero destruidos así a palazos, y nunca me olvido del telegrama que nos mandan desde la Universidad del Comahue, no se comuniquen más, todos presos. Váyanse. Y así fue. Ahí empecé yo con la animación y ahí fue como, sí. Antes de irte, que te vas al exilio, pero hablabas del trabajo en equipo, que después te va a tocar como estar al frente del Inca. Sí. Esto de que el cine es muy costoso para hacerlo. ¿Cómo se hacía en ese momento? ¿Cómo se financiaba ese tipo de actividades que vos llevas adelante? Y nosotros teníamos un grupo de animación que estábamos en la esquina de Melo y Avellaneda en una panadería, ex panadería, que ahora volvió a ser panadería, pasé hace poco, no sé si seguirá, pero ahí. Y trabajábamos después del trabajo. Nos juntábamos siempre a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, muchos estaban todavía en la secundaria, y ahí hacíamos nuestras películas, nuestros cortos, y 2 largometrajes hicimos de animación. Tito el elefantito era uno, que fue declarado, le decíamos, el primer elefante marxista de la historia, porque lo declaró Tato, el censor, lo declaró que era una película marxista, era una película para niños y niñas, que hablaba de una vida en comunidad, de los animales en la selva y demás. Y bueno, Tito el elefantito fue secuestrada por la aeronáutica también, fue la razón por la cual el grupo entero se tuvo que ir a Argentina, los que sobrevivimos, porque tuvimos varios secuestrados, compañeros desaparecidos. Así que, bueno, esa fue la historia de cómo empezó todo. Todo empezó de manera militante, claro, convulsionada, con todas las contradicciones y con todos los problemas que tuvimos esa generación en todos los aspectos de nuestras vidas. Estamos hablando con Liliana Masure. ¿Y en el exilio pudiste continuar haciendo cine? Sí, el exilio fue, en ese sentido, muy enriquecedor, porque México, en ese momento, México vivía un momento muy particular. Por México, nosotros que veníamos desde el sur, estábamos admirados, porque por México pasaba el mundo. Por México estaban los nicaragüenses, el Frente Sandinista preparando su revolución, estaban los salvadoreños, pasaba el mundo entero. El cine mexicano en ese momento estaba, el cine revolucionario mexicano, los documentales mexicanos, llegamos y veíamos aquello y era muy impresionante. Además, la valoración que había por parte de los mexicanos y del mundo en ese momento, de nuestros cineastas, ¿no? De Raimundo Gleiser, de Glauber Rocha en el caso de Brasil, de Miguel Ditim, de Chile, Pino Solanas nuestro, de todos nuestros realizadores. En ese momento, yo me exilio en enero del 77, en el 79 se produce el primer Festival de Cine de La Habana. Fue muy emocionante, porque ahí estábamos todos los exilados del mundo, porque nadie venía de sus países, ni los chilenos, ni los brasileros, ni los argentinos. Entonces eso funcionó, México funcionó en ese sentido extraordinariamente bien. Ahí en ese primer Festival de Cine de La Habana, que recibimos un premio,
que nos lo entregó García Márquez, no, todo era como Guau, alucinar, porque nosotros veníamos de ¿Premio una... de qué película? Un corto que se llamaba La persecución de Pancho Villa, que hicimos con un grupo mexicano que se llamaba Mascarones. El corto era animación y es un corrido, y nosotros en realidad ilustramos el corrido. Hoy nuestro La México, canción, decís, corrido. Febrero 23, dejó Carranza pasar americanos. Es la primera invasión que hay de los mexicanos, entran en territorio americano, Estados Unidos, ¿no? Claro. Y no dejan pasar a Carranza hacia Carranza no dejan pasar a los invasores al territorio mexicano, y es una resistencia popular con Pancho Villa al frente. Eso es lo que cuenta el corrido. Entonces, ese corto recorrió el mundo, estuvo en Leipzig, estuvo en Alemania, estuvo en muchos festivales y ganó en ese festival del 79 en La Habana, que fui yo como representante del grupo. Yo no lo podía creer. Yo subiendo al escenario, que Gabriel García Márquez me entregaba el premio y estaban todos. Ahí llegué a conocerlo a Glauber, a Paul Leduc, que después le produje su película, a Rui Guerra, que después le produje también su película. Y ahí fue donde hice todos mis amigos latinoamericanos que todavía hoy conservo, y que cuando estuve en el Inca me los traje a todos para acá. Eso fue una de las partes conmocionantes. Liliana, tu gestión en el Inca es recordada como una de las mejores. Esto es dicho por mucha gente ¿Qué está pasando hoy con la producción de cine en Argentina? Sé que es una pregunta difícil, que quizás hay que hablar de nombres, pero ¿qué está pasando? Digamos, Mira, justamente lo del miércoles, la sesión del miércoles fue tan impresionante porque ahí se vio reflejado todo, ¿no? Está pasando que estamos en muy mal momento porque todo tiene que ver con todo, como dice la jefa, como dice Cristina, porque tenemos un momento en donde la lucha por el tema de las telecomunicaciones y los medios y la lucha por la palabra, ¿no? es fundamental, y se está dando en una situación de desigualdad total, y nuestro Estado Nacional no está jugando el rol que debería estar jugando en este sentido. En este momento la producción que se consume en el mundo occidental, nosotros se consume el 85%, entre el 85 y el 90% es producción hecha en Estados Unidos. Entonces no hay muchas maneras de contrarrestar esto para salvar nuestra identidad, para salvar nuestra diversidad cultural, para salvar nuestra soberanía, digamos. La única manera es la intervención del Estado. Bueno, sabemos que en el gobierno del macrismo, neoliberal del macrismo, se trató de destruir, todo lo contrario. Y durante nuestro gobierno esto no logró prosperar tampoco. No se tomaron las medidas ni las decisiones políticas necesarias, con lo cual se está destruyendo nuestra soberanía cultural de una manera muy importante. Por eso fue tan importante la sesión del otro día, tan importante lo que sucedió ahí adentro, por supuesto, más allá de lo más importante que es que hubiera salido la prórroga por 50 años. Pero ¿no? que de alguna manera esa prórroga lo que hace es mantener lo que ya se tenía. Sí. Digo, porque miraba acá el libro que trajiste, La creatividad desatada, que es la gestión frente al Inca, ¿no? Perdón, sí, al Inca. Frente al Inca, sí. Y empieza en el 2008, Ajá. ¿no? Y vinculaba a la crisis Lehman Brothers, digo, una situación que, bueno, comparada con lo que vivimos hoy, por supuesto es más chica, pero que en ese momento fue una situación muy, muy difícil económicamente para la Argentina. Y sin embargo había plata para producir películas. Sí, o claro. sea, no tiene que ver con... Mira, yo te voy a decir, cuando yo entré en el Inca 2008, todas las películas eran en 35 milímetros y algunas en 16. Todas las salas tenían proyectores 35 milímetros, 2008. Cuando yo me voy en el 2013, que voy a la Cámara de Diputados, el 99% de las películas eran digitales y el 60% de las salas ya estaban digitalizadas. Y en esos 2 años siguientes ya se digitalizaron todas las demás, porque si no, no había manera de proyectar. Cuando yo entré en el Inca, el presupuesto, la recaudación del Inca, lo que recauda por la transferencia de estos impuestos... esto que se votó el miércoles. Claro.
fue de 80 millones. O sea, yo empecé mi gestión con 80 millones al año. Yo me fui de mi gestión con 1.100 millones al año. Wow. Todo eso describe... Cuando yo llegué al Inca eran unas 50, 60 películas por año. Cuando me fui del Inca eran 200 películas por año que se estrenaban. Porque decir que se producían es medio relativo, porque las películas tienen una producción que lleva varios años. Todo esto describe lo que fue nuestro gobierno, ¿no? Tiene que ver con eso, digo, esto no tiene que ver con mi gestión frente al Inca, es parte de todo, tiene que ver... Claro, que tener el presupuesto para hacerlo. Claro, que tengas el presupuesto para hacerlo, que se haya construido de manera colectiva, que se hayan tomado las decisiones políticas correctas. Pero no te decían, no hay plata para eso, ahora hay situaciones... No, todo lo contrario. Nosotros el aporte del Ministerio de Planificación en todo lo que fue equipamiento de universidades, que esto no sale del presupuesto del Inca, tiene que ver con no tiene nada que ver, pero igual... todo el aporte en equipamiento, todo el tendido de fibra óptica. Debido es clave, ¿no? Por eso debido fue clave. Tan perseguido. Y debido, sí. En el recinto, la oposición, ¿no? Argumentaba que, bueno, en todos estos organismos siempre de alguna manera se beneficia a los militantes o se beneficia a los artistas más allegados. Sin embargo, eso no fue así. No. Mira, no es así porque la estructura propia de cada una de estas instituciones es, sobre todo la del Inca, es tan democrática que hasta a veces es muy difícil estar al frente del Inca porque contás con la participación de todo el sector. Las películas que van a recibir subsidios son elegidas por el mismo sector, por ahí en el libro está muy claro. Están los comités de preclasificación, que son vos presentás tu proyecto con una cantidad de requisitos muy importante, y es un comité de preclasificación que está conformado, que además duran 3 meses nada más, no es que están eternamente ahí. Esto es el famoso plan de fomento del Inca. Estos comités están conformados por un representante de directores, uno de actores, uno de productores, uno de técnicos y otro de escritores. Cada uno de estos 5 representantes es elegido por sus propias asociaciones. O sea, no interviene para nada las autoridades del Inca. Ellos se reúnen, leen los guiones, leen el proyecto, el productor lee más la parte de producción, los actores la parte de actuación, cada uno lee, sobre todo, hace énfasis en su parte, en lo que le toca, en lo que sabe, y esos son los quienes deciden qué proyectos reciben subsidio y cuánto reciben. Y después, el subsidio no se cobra ni un peso hasta que no presentaste la rendición de costos. Ninguna película se estrena que no tenga el libre deuda de cada uno de los gremios. Técnicos, actores, extras y músicos. Y escritores. Es como imposible decidir. Y además, imagínate que en el Inca, durante mi gestión, llegaron a entrar 2.000 proyectos por año. Sería imposible que yo decidiera sobre alguno de aquellos proyectos. No había manera. Ahora, y por el anverso del mismo argumento que plantea Eva, esta idea de el cine argentino es malo. Es También, malo, sí, es malo, ¿para qué le vamos a dedicar plata? Mirá, No te voy a negar que hay películas que son malas, pero, sí, como en todas partes. como en todos lados. Como en todas partes. Mira, Estados Unidos produce alrededor de 500 películas al año, de las cuales llegan al mundo unas 50. Con esas 50 ellos cubren la taquilla, las salas del mundo entero. ¿Con cuántas? 50 como mucho, ¿no? ¿Cuántas películas se estrenan de Estados Unidos al año? Bueno, en sala. Ahora con las plataformas es otra cosa, es otra historia. Pero 50 es un número... Me mataste con ese número. A veces uno no lo piensa así Y tan claro. concreto. Y Son sí. 50 películas. Sí. 50, 60 películas en sala, cuando hablamos de sala. Sí. Los famosos tanques. Ellos, bueno, nadie dice eso. Pero lo que se produce es cerca de 500. Yo tengo un ejemplo que es impresionante. Primero, los festivales de cine del mundo, en donde el cine argentino siempre fue, y no está pasando ahora, lamentablemente, el cine fue jugó un rol tan importante y tan destacado. Y lo otro es MIPCOM. MIPCOM es el mercado de comercialización de contenidos de televisión más importante del mundo, que se hace en Cannes en octubre, donde Argentina terminó participando en 2013 como país de honor. Cuando fue el primer país latinoamericano que fue país de honor, allí concurren todos los
los grandes del mundo, con un 20 son, no sé, bueno, voy a decir, puedo decir cualquier barbaridad en metros cuadrados, no es mi especialidad. Pero bueno, es un enorme. Los stands son impresionantes. Ahí está Warner, están todas las grandes compañías, Disney, por supuesto, todas las argentinas. Y Argentina fue elegida país de honor. Y fue elegida país de honor porque habíamos producido en ese momento 3.000 horas sin precedentes, fomentadas por el Estado Nacional, que representaban a todos los sectores del país, a todas las regiones del país. Fue tan emocionante ver a la delegación argentina en MIPCON 2013, cuando un país es país de honor, todo está, la decoración, digamos, de esa avenida, que es la avenida más glamorosa del mundo, porque así la han construido, el Hotel Carlton de la avenida La Croisette, que es la avenida que, como la costanera de Cannes. Del otro lado, claro, están todas las tiendas y los negocios de marcas más importantes del mundo, todo es una cosa alucinante. Y ahí estábamos nosotros, elegidos, con los banners que colgaban frente al Hotel Carlton, que también es el hotel más glamoroso del mundo, porque ese es el negocio de Cannes, ¿no? Claro. Con los banners de Argentina colgando desde el techo al piso, y ahí estaban todos, porque en ese momento, bueno, estaba Tini, pero también estaba Samba, ver a Samba ahí saludando desde los carteles gigantes en la Croisette. Otro que el elefante. Otro que Tito el elefantito. Tito no llegó a Cannes, pobrecito. Tito se quería ir a Nuevita York, pero bueno, no llegó a Cannes. Y eso fue elegido, fue un trabajo que hicimos muy importante de lobby, pero fuimos elegidos porque cuando mandamos el reel con las imágenes de las producciones de todo el país, no lo podían creer. Y así fuimos, y se vendió todo, porque en ese momento, ahora cambió bastante el mercado, pero en ese momento, 2013, la cantidad de canales, canales universitarios del mundo entero, canales comunitarios del mundo entero, canales cooperativos del mundo entero, cada película tiene y cada producción tiene su público. Claro. Entonces eso fue muy impresionante. Esto es así. Y el otro día lo que se vio reflejado, a mí me gustaría contar lo que se vivía en los palcos, ¿no? En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Liliana, antes de pasar a los palcos, digamos, uno, y esto lo digo a cuenta propia y me hago cargo, la pésima gestión del Inca durante esta gestión, no sabemos qué va a pasar ahora, pero hasta ahora fue pésima. Sí. Digamos, no alcanza con los fondos, necesitamos una política, que esto que vos llevas adelante. Sí. ¿Hay posibilidades en este contexto de llevar una política de promoción del cine nacional? Digamos, ¿cuáles serían los nortes que habría que tomar? Sí, mira, mi propuesta cuando empezó esta gestión de gobierno en el 2019, ya en el 2019 empecé a molestar, quiero decirles que molesto muchísimo, fue... Primero, yo intenté relacionarme y relacionar a todo el sector con el Ministerio de Desarrollo Productivo y con Economía, porque me parece que ahora ya es momento de enfocarlo desde ahí, ya no es solo el área de cultura, porque acá están las telecomunicaciones, está todo. Mi propuesta era, bueno, ¿cuál era el objetivo? Argentina está en el sur del mundo. Si uno recorre el mundo, viaja, conoce cómo funcionan las empresas en todas partes del mundo. Yo tengo a mi hija viviendo en México, consecuencia de aquel exilio. Ella volvió para allá y, o sea que conozco muy bien el mercado y cómo se está manejando el mercado en América y algo de Europa. Argentina tiene características muy particulares. Tenemos que lograr que no las pierda, que es una enorme capacidad de producción y de talento. Estamos muy lejos del mundo, lo cual traer producciones acá es muy complejo, además por nuestra economía y nuestra... todo lo que sucede. Uno pensaría que vengan a producir acá con dólares, con euros, es mucho más económico para ellos. No, porque es económico si lo venden en negro. Y ellos tienen que entrar el dinero tienen que entrar el dinero en blanco, tienen que blanquearlo. No quiere pagar impuestos. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, estamos muy lejos, lo pasamos muy caro. Las empresas de seguros, tanto de los actores como de los equipos técnicos,
les cobra unos seguros enormes y después acá haces un presupuesto y no sabes con qué terminás. Eso Y hay es así. sindicatos acá también, ¿no? Debe Y hay ser. sindicatos. Los sindicatos son muy fuertes, gracias a Dios, porque tiene mucho que ver con la preservación de nuestra identidad cultural, ¿no? El trabajo de los sindicatos es muy importante. Entonces, mi propuesta era inundar el mundo con producción nacional. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, ahí es la segunda parte. Por eso fui al Ministerio de Desarrollo Productivo y por eso me traté de relacionar con economistas y sigo intentándolo. Ya tengo la semana que viene una entrevista con otros. Entonces, ¿Ves me mejores, parece que es eso. ves mejores posibilidades ahí con Scioli que con Culfas? No estoy intentando con Scioli. No sé porque no sé quiénes han quedado como funcionarios. Pero pará, en el plenario nacional de Sí. Quilmes, Sí. yo te recuerdo, además porque dijiste que escuchabas el programa. Sí, lo claro, dijiste- lo había escuchado esa mañana. Lo dijo- sí, la lo había dijo escuchado a el- Liliana, qué emoción. tan Ahora, hermosa. pero ahí contaste que sí quisiste hablar con Culfas y no te dieron bola. No, yo hablé y estuve 3 meses trabajando con ellos. ¿Y qué pasó? Lo que trabajábamos era una ley de promoción industrial. Yo había presentado una ya cuando estaba en el Congreso, en donde, bueno, las plataformas se las consideraba exhibidores, por lo tanto tenían que aportar su impuesto, como hacen los exhibidores, el 10%, el 10,5% del IVA, pero bueno, esa parte no. Trabajamos en una ley de promoción industrial adaptada al momento, porque la que yo presenté en el 2013 en el Congreso, 2014, tenía que ver con una industria pujante. Y no era el caso ya ahora. Entonces, trabajé con ellos y un buen día no me llamaron más, trabajé con el equipo de ellos. Sí. Y salió algo que ustedes no van a recordar porque era muy específico del sector, un anuncio de un acuerdo social para el fomento de la producción audiovisual. Fue anunciado en el Museo del Bicentenario por el presidente Alberto Fernández, estaba allí Tristan Bauer, Culfas, y Secretaría de Medios, sobre todo, Pancho Meritelo, estaba Gustavo Vélez, en donde nos asimilaron a la industria audiovisual al software. Entonces quedaron algunos beneficios muy malos y que tenían que ver con beneficios para los más grandes. O sea, cerraron el acuerdo con las grandes plataformas. Con las exhibidoras. Sí, con las exhibidoras que ahora son las plataformas. Claro. Entonces eso fue tremendo. Yo presenté un documento, tengo un documento en donde decidí hacerlo por esto de que nosotros no podemos, no sé, que el gobierno, que tenemos que apoyar y demás. No tanto por eso, pero decidí hacerlo en forma de pregunta. O sea, cada punto que ellos describieron, yo preguntaba, esto, ¿cómo beneficia a la industria audiovisual si, por ejemplo, una producción audiovisual se lleva más de un año? O sea, no hay manera. Bueno, es muy técnico, pero sí tengo ese documento. Después lo puedo mandar a quien le interese. Buenísimo. Sí, Porque ahora hace supuesto. pocos días me lo reflotaron, claro. La academia lo reflotó, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sí. Bueno, yo quería contar un poco lo que pasaba el otro día porque esa sesión nos transformó, ¿saben? Nos transformó el panorama incluso a futuro, Flavio, por lo que vos me preguntabas, porque por primera vez en los últimos 6 años nos encontramos otra vez todos y todas allí, todos y todos los que participamos de los foros por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, nos encontramos otra vez escuchando de una manera, fue muy conmocionante, escuchar a los diputados de las provincias, porque para las provincias este fomento, este aporte, que esta ley del macrismo nos cercenaba, es fundamental. Entonces, escuchar a las provincias decir y hablar de los espacios Inca, hablar de los cinemóviles, hablar de las ayudas a los teatros, todo esto fue muy conmocionante porque estaba naturalizado. Antes del 2008 nada de eso existía. Antes de los foros no nos conocíamos, no sabíamos qué había en las provincias. Hablar de políticas federales desde las provincias, contando lo que cada una de esas provincias perdía si esta ley no se aprobaba, fue muy conmocionante. Vernos nuestras caras por primera vez en 6 años, 6 años que fueron muy difíciles,
Porque cuando desde el gobierno no hay una conducción clara de hacia dónde vamos, este sector, que es muy sensible, que se mueve mucho por emociones, se divide. Entonces hay unas peleas horribles. Hubo unas discusiones tremendas y hubo unos enfrentamientos importantes. Sin embargo, el otro día estábamos todos ahí arriba con la clara conciencia de que estábamos escuchando además a los diputados y diputadas lo que decían, unos discursos extraordinarios. El de Leopoldo Moró fue extraordinario, el de Yasky, bueno, el de Carito Gallar, que pasaron hoy en la síntesis. Fue un momento muy particular, porque además fueron muchas horas que estuvimos todos juntos ahí compartiendo, primero la espera abajo y después en los palcos. Cuando salimos caminando por la calle, yo vi cosas extraordinarias de gente que no compartía hacía mucho tiempo y creo que fue un momento realmente bisagra para el sector. Estamos hablando con Liliana Masure. Sí, no, rescatar esto que planteabas por ahí al principio de la entrevista del trabajo en equipo y esto que se discute, ¿no? Vos lo pasaste ahí en lo que recién contabas de que no se puede criticar al gobierno. Y quiero vincularlo a esto de las batallas que son perdidas o son ganadas, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? Y me animo a decir que lo que estás contando es, primero que las batallas no sabes si la puedes ganar hasta darla, y que cuando uno gana, en esta sociedad tan materialista a veces uno lo pone en segundo plano, pero hay algo que se construye, que es no solo la posibilidad, sino el deseo de poder cambiar las cosas, y construye sujetos colectivos. ¿Crees que falta un poco... Digo, para poner en lo que queda de este gobierno, y no sabemos qué va a venir, pero en todo caso va a ser condición de lo que se construya. ¿Crees que hay un germen a partir de la votación del sábado en el sector de la cultura para pensar...? Sí, porque fue claro el reconocimiento de lo que ya existe, ¿no? Que es fuertísimo lo que ya existe. Ese grito de 50, 50, 50 que al final nosotros decíamos sin cuenta, o sea, con ese, ¿no? Y separado. O sea, que no se cuente, que no... Era, cuando llegamos y nos encontrábamos, decíamos, ¿qué hacemos acá? Atrasamos 70 años. Esa conciencia es muy importante, porque es una conciencia de, bueno, estamos 70 años, volvimos, nos trajeron 70 años atrás con todo lo que construimos. Fundamentalmente con el armado de las producciones y con la ley, y con los foros por la ley. Eso no lo tenemos que olvidar. Este proyecto de ley, esta ley, esto que nosotros acabamos de lograr, es reivindicar también la ley de medios, porque las asignaciones estaban determinadas por la ley de medios. ¿Cuánto va el Instituto de Teatro? ¿Cuánto va el Instituto de la Música? Que antes no recibían prácticamente ningún dinero. Bueno, el Instituto de la Música se creó en nuestra gestión. Entonces, me parece que eso fue importantísimo. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es empezar a dar la batalla para, y esto también es importante, creo que el próximo paso para alcanzar nuestros objetivos es dar la batalla para que la recaudación, al revés de lo que se planteaba el otro día la oposición, crezca, y para que realmente pueda haber un fomento a la producción cultural importante. Y esto está armado. Por eso el vernos el otro día fue tan importante, porque nosotros tenemos las sociedades de gestión de derecho de autor, de gestión colectiva de derecho de autor, SADAIC, SAGAI, DAC y Argentores, que son fundamentales, porque las plataformas, por ejemplo, no están pagando ese canon, no están pagando los derechos de autor, porque la cultura lo que produce, cuando recupera lo que produce, la cultura que vende, que comercializa, por decirlo de alguna manera, cuál es su derecho de recaudación, es sus derechos. Antes, cuando existían las latas de películas, era más fácil. Bueno, va la lata, tiene que pagar derecho de aduana, tiene que pagar... Claro, si no, no te doy la lata. Claro, si no, no te doy la lata. Pero ahora quedaron los puros derechos de autor a la vista, ¿no? Y de autora. No se habla de derecho de autora, ¿viste? De derecho de autor. Entonces, si nosotros empezamos a dar pasos en esa batalla, creo que es importantísimo. Y el otro día salimos envalentonados y envalentonadas. Liliana, recién mencionabas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Sí. Que el macrismo casi despedazó, vació. ¿Te parece que desde el Ejecutivo habría que tener iniciativas en este aspecto, volver a
no sé si está dado el marco, ¿no? Pero volver a dar ciertas batallas en ese sentido. Mira, yo sé que nosotros tenemos que dar y nosotras dar esa batalla. Yo creo que el Ejecutivo no la va a dar. No la va a dar porque involucra, imagínate, nosotros con esa enorme masa crítica que teníamos, con esa enorme militancia a nivel federal en todo el país, no logramos que se aplicara correctamente, no logramos la desinversión de los grandes grupos, más bien todo lo contrario, digamos. En ese momento fue donde se nos pusieron en contra y empezaron todos los grandes problemas. Imagínate que el decreto 690 es el de las telecomunicaciones de servicio público, sí, 690, no se ha podido tampoco aplicar. Están haciendo ahora un montón de volteretas porque como se va a licitar el 5G necesitan tener a las empresas desjudicializadas. Entonces, yo creo que desde el gobierno no se va a dar de ninguna manera. Creo que la tenemos que dar nosotros y nosotras, y creo que ese es el punto. Por eso me parece que habría que ir como marcando como escalones, que sean posibles poco a poco. O sea, si las plataformas, las OTT, porque cuando se habla de esto no es solo plataformas que tienen catálogo, sino también todo lo que va por YouTube, todo lo que va por todos los medios, están violando los derechos de autor y de autora. Entonces me parece que fue fundamental lo que pasó, esos palcos con todo el sector en toda su diversidad. Estaban todos los trabajadores del Inca, todos y todas las trabajadoras del Inca. Muchos quedaron afuera, no pudieron entrar, pero fueron en pleno. Eso es un cambio brutal. Eso es un empoderamiento del sector que lo pudimos ver. Vernos unos a otros fue fundamental. Quería marcar que el dictamen de la Espina, que es, proponía en realidad 2 años, ¿no? Digo, porque Sí. el del Frente de Todos proponía 50 y del otro lado tenías 2 años. Por más que después en el recinto fueron acomodando y pedían 8 años la oposición, digo, partió de un dictamen en el que solo querían las asignaciones específicas por 2 años. Entonces, no sé si lo viste así, ¿no? Pero llegó un momento donde se discutían 2 proyectos, dos proyectos de país, no solamente en términos de cultura, ¿no? Porque fue escalando el debate y en realidad terminó en otro lado. Pero sin duda uno veía que en esos 2 años que estaba proponiendo el PRO, que digo, bueno, va a estirar esto un poco más y con la expectativa de que ellos vuelvan a ser gobierno, cuando sean gobierno veías que te iban a sacar eso, ¿no? Sí, y era un poco claro. lo que quedaba claro. No sé cómo lo viste vos, pero... Sí, fue así, totalmente así. Sí, ahí el negocio está cerrado. La oposición y no sé, que quieren volver a ser un gobierno, una cosa tremenda. El negocio está cerrado con las grandes empresas de telecomunicaciones, con las grandes plataformas, con los grandes medios, que son todos los mismos, que son las empresas que han capitalizado en bolsa en los últimos años más alto que cualquier otra empresa, y que son las empresas que se han quedado con la comunicación, ¿no? Y con el formateo de nuestro pensamiento, de nuestro imaginario, de nuestros deseos. Es muy impresionante. La oposición ha cerrado filas ahí, eso ya está claro. Ahora, si bien, Liliana, vos decías que saliste envalentonada Salimos empoderada de los sí. palcos, vos ya venís empoderada, porque sabemos que estás trabajando en la provincia de Buenos Aires en unos proyectos de ley Sí. referidos a los servicios. ¿Por qué contás un poquito eso que muestra de que se puede hacer algo? Sí, claro. Mira, eso lo empezamos también durante la gestión, ¿no? Incentivando a las provincias para que cada provincia tuviera su ley de fomento a la producción audiovisual. No solo por el dinero que puedan aportar, sino porque esto implica considerar al sector audiovisual y de la comunicación como una industria poderosa, potente, capaz de participar de la economía y de ingreso de divisas, porque es un enorme ingreso de divisas, de una industria que no es contaminante, de una industria que no necesita nada, no necesita construir una fábrica, o sea, se empieza a producir ya.
Entonces, eso fue un trabajo grande que hicimos, el recorrido de las provincias, para que cada provincia tuviera su ley de fomento. Bueno, muchas provincias lo hicieron. Estuve trabajando mucho con la provincia de Entre Ríos hasta que finalmente tuvo su ley este año. Y ahora estoy ahí dando una mano en provincia de Buenos Aires. Quiero decirles que en todo el país hay excelentes cuadros políticos relacionados con las telecomunicaciones, con la comunicación y con el audiovisual y con la cultura en todas sus expresiones. Es muy impresionante esto. En ese sentido, y ahora nos vas a contar que estás por estrenar una película, Sí. pero quería preguntarte, si puede ser brevemente, tu mirada sobre la producción artística, ¿no? Pensaba en esto que una película ni una poesía cambia el mundo, ¿no? Decía Juan Kelman, intentaba escribir. Sí. Ahora, pero es verdad que todo acontecimiento de transformación viene acompañado de una producción acorde a esas luchas. Se está produciendo, se está escribiendo, se está haciendo canciones, se está viendo, están haciendo películas. No sé, digo, ¿cuál es tu impresión en línea de eso? ¿Con celulares, con cámaras? Sí, se está haciendo mucho. A ver, tartamudeo ahora porque es muy diversa. Está bien. Es muy diversa, además generacionalmente. Claro. Entonces, abarcar todo eso y llegar a comprender todo y contener todo esto es complejo. Este año, Cannes, por ejemplo, tuvo una sección competitiva para cortos para TikTok. Mirá. ¿Cómo ves eso? ¿Eso está bueno? A mí me parece fantástico. Apá. Me parece fantástico, me parece varias cosas. Me parece fantástico, me parece que hay que poner una mirada sobre eso, me parece que hay que concientizar a esa gente que ellos también tienen derechos de autor, porque eso está todo pasado por encima de una manera tremenda. Está todo en negro. Todo en negro, y es usufructuado, digamos, porque las grandes empresas, las plataformas, las grandes empresas de telecomunicaciones, su materia prima es la producción audiovisual y la usan hasta que alguien pega el grito. Llegó el momento de ir pegando el grito. Y yo creo que hay una enorme producción que es muy diversa y que, por eso digo, la única manera de fomentar, de conducir todo eso, de saber qué es lo que hay. Cuando digo conducir, no es conducir la producción, sino conducir a que haya mejores condiciones para que esto se produzca y se desarrolle, es desde el Estado. Porque las empresas no lo van a hacer. Las empresas van a explotar lo más que puedan la beta que ellos ven, como lo hacen con el morbo de la gente, con las producciones. No queda otra. Pero bueno, el 4 de agosto estrenás una película. Ay, sí, volví a la producción. Mirá. No soy funcionaria pública, pero volví a la producción. Estrenamos una película, coproducción con México, que se llama Lunáticos. Esta parte es simpática, es guión y dirección de Martín Salinas, aquel que vio... Tu ex. Claro, mi primer ex. Aquel que vio el cartelito y me dijo, vamos a ver qué pasa. Él era Qué arquitecto loco. en ese momento. Después vino para el lado del cine. Bueno, se llama Lunáticos y voy a hacer una síntesis mínima, el presidente de Estados Unidos manda mensajes, twitters, desde su celular, con políticas desopilantes, con decisiones desopilantes, en principio en contra de los chinos, y la película trata de cómo esos mensajes del presidente de Estados Unidos inciden en las vidas privadas en tres ciudades de Latinoamérica: México, Buenos Aires y Montevideo. En esas tres ciudades es el tsunami económico que recorre el mundo y cómo afecta en tres situaciones particulares. Las tres situaciones particulares son una en un canal de televisión en Buenos Aires, en donde todas las tres historias son hermosas, en donde entra un loco envuelto en dinamita porque quiere que el FMI le devuelva a cada uno de los ciudadanos del mundo lo que le debe. Buenísimo. Ahí está Luis Embroski, Rafael Spregelburg, Gerardo Ochendo, Marina Velati. La otra, México, es un joven que fundió a la familia porque invirtió en bitcoins,
y en droga. Le hizo caso a Martín Le hizo Tetaz. caso a Martín Tetaz, y ahí está, al borde de la crisis total. Bueno, es preciosa. Esa es con 3 actores mexicanos extraordinarios, 2 actrices y un actor extraordinarios, Julieta Gurrola, Cassandra Ciangherotti y Alfonso Dosal. Y la de Montevideo sucede que es con Daniel Hendler como protagónico, sucede en un psiquiátrico donde el director del psiquiátrico ve que se viene abajo la bolsa por los twitters del presidente de Estados Unidos y está desesperado buscando a su broker para que le rescate su dinero que tiene en la bolsa de Nueva York. Mientras el geriátrico se le desmadra todo, ahí está Verónica Ginás, Mirá qué interesante. fantástico, haciendo de enfermera del psiquiátrico extraordinaria, Daniel Hendler, Julián Cartum. Así que bueno, la película está muy buena y las 3 partes están viendo por los medios lo que está pasando. Entonces es Hay que apagar la televisión. la locura. Lunático se llama. Entonces, el Sí. 4 de agosto. Sí. La tenemos que esperar un poco todavía. Sí, todavía hay que esperarla, sí. Liliana, te agradecemos muchísimo. Estamos llegando al final del programa. Tenemos un regalo para hacerte. Tenemos unos vinos No, de qué la Red de bárbaro. Alimentos Cooperativos. Cruzo en cámara. Ay, Ahí qué estamos. grande. Ay, muchísimas gracias. Sí, sí, lo agarro fuerte. Sí, la Red de Alimentos Cooperativos ofrece productos de la agricultura familiar y de cooperativas de todo el país, desde hierbas y aceites de oliva hasta mermeladas y lácteos. Cualquiera puede acercarse al local de alimentos cooperativos, ubicado en Moreno 945, a media cuadra de la avenida 9 de Julio, en pleno centro porteño. Ay, muchísimas gracias. Es extraordinario esto. Estamos saliendo en regalo. vivo. Estamos ¿no? en vivo, nos olvidamos de comentarlo, pero sí también pueden ver la entrevista en vivo por YouTube, por el canal de la radio. Le agradecemos a Daniel Bello que está ahí atrás de la cámara. ¿Dónde está? Ahí está, ¿eh? Está trabajando. No, bueno, ¿viste cómo es esto de las cámaras? Sí, las cámaras en la radio son raras. Sí, son raras, son raras. Pero bueno. Liliana, antes de irte, nosotros siempre le pedimos a los invitados que elijan un tema y nos cuenten un poco por qué eligieron ese tema. Sí, bueno, elegí un tema de Los Redondos. Parece que mi generación y de este sector estamos ahí clavados. Y elegí La Bestia Pop. Y lo elegí porque traté de no elegirlo, ¿no? Pero bueno, yo soy ricotera desde que llegué a México. Yo volví de México en el 83 y venía buscando, después de aquella experiencia latinoamericana tan fuerte, venía buscando a mi Buenos Aires querido, ¿no? Yo soy porteña. Y a la Argentina en general. Y solo la encontré en Los Redondos. Cuando escuché Los Redondos dije, acá está. Esto es lo que yo vengo buscando. Fue muy fuerte esa sensación. Y hasta el día de hoy trato de cambiar. Digo, bueno, a ver, cuando me pregunte tengo que decir otra. Puede ser que todavía después de tanto tiempo siga con esto, pero bueno, sigo con esto. ¿Qué es La Bestia Pop? Es el de que dice, a brillar mi amor. Pero Vamos a ¿qué brillar, mi amor. te resignifica a Hay vos? potros que no llegan. Y me significa, mira, es un tema que me hace bien. Es un tema que me gusta ver brillar a la gente. Me gustó el otro día en la sesión cómo brillaban los palcos. Me parece que hacer brillar a compañeros y compañeras cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo, como yo la tuve frente al Inca, fue un privilegio que me dio la vida. Fue un privilegio haber caído en México y haber conocido a Yoconda Bell y a todos los compañeros y compañeras del Frente Sandinista, que fue con ellos que trabajé el famoso Compa Clodomiro en aquel momento, con Mejía Godoy haciendo la música. Y cuando uno ha visto todo ese brillo, que uno sabe que cualquier humano puede tener, nada más ponernos a brillar y salir de potros y ser caballos salvajes, y haber tenido la posibilidad de producir eso, que es lo que yo tuve en el Inca, no sé, hace que ese tema con el cual me siento muy identificada y me gustaría poder seguir haciéndolo en lo que me queda de mi tiempo, que me dé el destino. Liliana, muchísimas gracias. Seguramente te tendremos acá en otra oportunidad. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Hermoso. Muchísimas. Hermoso.